Vamos a revisar lo que es dengue, chikungunya y ébola, que incluso todavía me cuesta trabajo pronunciar el chikungunya. Y bueno, nada más tomando algunas notas, ¿no?, de lo que encontramos de dengue: una enfermedad fatal, la fiebre quebrantahuesos, el virus chikungunya, también un virus que recientemente tenemos mucha más información y que aparentemente en nuestro país no había. Perdonen la horrible foto de un periódico venezolano que presenta casos también de chikungunya, y también la epidemia de ébola más reciente, que también tuvo mucha cobertura en los medios, ¿no? 3 temas súper interesantes. Voy a tratar de ponerlas en las cosas en las que coinciden, en las cosas que, por qué pienso yo que esto puede ser importante para nosotros en nuestra práctica diaria, porque realmente son enfermedades de actualidad, las tenemos en los medios, escuchamos mucho de ellos. 2 de ellas se transmiten por el mismo vector, lo que es dengue y chikungunya. En algunas ocasiones incluso podríamos tener que hacer diagnóstico diferencial entre las 3, aunque generalmente solamente es dengue y chikungunya. No hay tratamiento actualmente para ninguna de las 3. Las medidas básicas de saneamiento para las 3 son muy importantes, y afortunadamente ya en el camino, cuando menos para la mayoría de ellas, ya hay algo en desarrollo en el tema de vacunas, que no será lo que cubriré el día de hoy. En el caso de etiología estamos hablando de 3 enfermedades que son causadas por virus. En el caso del dengue sabemos que son 4 tipos de virus: el dengue 1, el dengue 2, el dengue 3 y el dengue 4. Y en el caso de chikungunya, el virus chikungunya, y en el caso de ébola, el virus del ébola. Voy a ir con más detalle en cada una de las enfermedades. Hablando de los vectores, les decía, 2 de ellas se transmiten por los mismos vectores, que son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Y aquí importante es que en realidad a veces pues pudieran incluso a veces coincidir o coexistir los 2 virus en el mismo mosquito, ¿no? Tienen características diferentes. Los virus del Aedes aegypti generalmente tienen como su hábitat un poco más urbano. Acuérdense que en el caso del dengue, los mosquitos que pican y que transmiten la enfermedad son los mosquitos hembra, y generalmente son picaduras durante el día, ¿no? Eso también lo comparte con el Aedes albopictus, y que tiene un ciclo diferente, es un poco más externo, el otro es un poco más interno, pero al final los 2 pueden transmitir las enfermedades, ambas enfermedades. Estos son los datos de dengue en México, de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología. El año pasado tuvimos en México pues un gran número de casos, y también pueden ver una distribución prácticamente en toda la República, ¿no?, que esto es una característica importante, y además una distribución donde ven los números, el virus 1, 2, 3, 4, en realidad pueden estar circulando diferente cada año en cada estado. Entonces, un poco nada más para ver la visión de lo que pasó el año pasado en México, y en este caso el número de casos hasta ahora en México, hasta en el 2015, ¿no? Una característica importante: el año pasado el estado que tuvo mayor caso de dengue fue Baja California, y en este caso hasta ahora, en el 2015, el estado de Colima es el que se ha presentado más casos de dengue. También pueden ver el número de casos de dengue complicado o de dengue hemorrágico, que es nuestra principal preocupación cuando hablamos de dengue, y también bueno, vemos que tenemos ambas enfermedades en México. ¿Cuáles son algunos puntos claves del dengue que después los voy a utilizar y los voy a retomar cuando hablemos de lo que es chikungunya y veamos el diagnóstico diferencial? Es una infección viral que se transmite por mosquitos, eso ya lo había mencionado. Puede causar cuadros clínicos desde lo que son síntomas gripales hasta incluso la muerte o dengue hemorrágico, ¿no?
En la última década ha aumentado la incidencia en el mundo y muchas veces es por la disminución en el control de todo lo que son vectores y aguas residuales, ¿no? Entonces, aquí esta es una de las enfermedades donde las medidas de salud pública adicionales ayudan mucho para erradicar el vector. Alguien diría, si erradicamos el mosquito, entonces erradicaríamos al dengue, ¿no? Se presenta tanto en climas tropicales y subtropicales, pero cuando hablamos con los expertos en dengue nos dicen que el mosquito se ha adaptado a vivir en diferentes alturas, ¿no? Y antes lo veíamos muy ubicado en algunos estados y ahora es algo mucho más generalizado, ¿no? Recuerdo hace algunos años un brote muy importante en Jalisco y así lo podemos ver, lo vimos en toda la República. No hay tratamiento, lo había mencionado, no hay vacunas registradas aún, pero afortunadamente hay varias vacunas en desarrollo con resultados prometedores que pudieran en algún momento ayudar a la disminución de la enfermedad, recordando que este es uno de estos tipos de enfermedades que, a pesar de que tengamos una vacuna, si no controlamos el vector, si no disminuimos las aguas residuales, la enfermedad puede continuar. Ahora vamos a enfocarnos más en el tema de chikungunya en el mundo y me permití traerles esta foto porque esto es cómo estaba y esto es hasta 2014 y si ven, dicen los países que han reportado y ahí no aparece México, ¿no? Aparentemente el número de casos que tenemos aquí no era tan importante o por alguna razón no estábamos. Estos son los datos de México en el 2014 y en el 2015. Podemos ver los estados más sombreados donde ha habido más casos. El estado donde hubo más casos el año pasado fue en Chiapas, con 165 casos en total en México. Y este año llevamos un total de 303 casos y también nuevamente Chiapas, Guerrero y Oaxaca siendo los estados con mayor incidencia de esta enfermedad. La diseminación del virus ha sido a lo largo de los años, y esto es un mapa, lo que ha pasado en 10 años, del 2004 al 2014, en cómo son estos brotes que se ha extendido en el mundo. Y vamos a ver que aquí también las comunicaciones y los transportes han permitido que tengamos este tipo de virus en otros lados donde inicialmente no eran endógenos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué información importante? Yo al menos no sabía por qué se llamaba chikungunya y resulta que en la lengua que se habla en Tanzania significa aquel que se encorva. Y estas son las fotos de los pacientes, ya sea tanto el dibujo como la foto de los pacientes que tienen un cuadro clínico característico. Se empezó a describir en 1700 y tantos con rash, artritis. En Tanzania es cuando se empezó a describir más, en los 50, en Tailandia, es una enfermedad autolimitada, no hay tratamiento y afortunadamente es de baja mortalidad y su origen es en Tanzania. Y recordar estas imágenes, creo que cuando he platicado con las personas que ven más casos, ya sea en el sur de nuestro país o en países de Centro y Sudamérica, las características y lo que preocupa más son las complicaciones posteriores o esta característica del dolor que los encorva y que por eso se le llama aquel que se encorva. Como ya habíamos mencionado cómo se transmite con esta picadura del mosquito, tanto de los dos, Aedes aegypti, Aedes albopictus, aunque su original es el albopictus, pero el que ya aprendió a transmitirlo también es el Aedes aegypti. Por eso es que ahora pues está coincidente las dos enfermedades, ¿no? Hay otras formas de transmisión, pero son las menos comunes, ¿no? Como durante el periodo del parto, imaginando que una madre estuviera virémica, en la exposición al laboratorio por un pinchazo, por transfusión sanguínea, por trasplante de órganos o tejidos, aunque es lo menos común. No sé qué tanto, si no lo voy a describir, pero para decir, el ciclo de transmisión tiene un ciclo que le llamamos selvático y un ciclo urbano. El selvático, digamos que es el natural, donde se transmite en los animales que son reservorios, como monos y aves.
Pero también después esto pasa el mosquito después pica e infecta a un humano. Este humano está en un ciclo urbano, se empieza a desarrollar también el mosquito en áreas urbanas y después imaginemos que alguien vuela, se va en barco o algo, se lleva la enfermedad, la trae a las Américas y así hay una diseminación de esta enfermedad alrededor del mundo. ¿Cuál es el cuadro clínico? El periodo de incubación es de 2 a 12 días. La tasa de ataque puede ser tan alta como del 50% en poblaciones vírgenes, en quienes no han estado expuestos, 50%. Aparece fiebre alta, duelen mucho las articulaciones, dolor de músculos, erupción cutánea, dolor de las articulaciones, que es lo que hace que se encorven. Incluso puede haber hasta un 20% de casos asintomáticos, ¿no? No todo el mundo se va a enfermar y no todos van a tener el cuadro tan florido. Hay una fase subaguda donde hay una ligera mejoría que puede tardar hasta 90 días. Imagínense, este es un tema en los países que tienen muchos casos, como es en el caso de Colombia, las incapacidades por chikungunya son muy altas. Manifestaciones reumáticas, enfermedades circulatorias, fatiga y depresión también se han descrito por cerca de 3 meses. Ya en la fase crónica, las recaídas incluyen sensación de fiebre, cansancio, artralgias, poliartritis, rigidez y pueden persistir. Realmente tengo que hacer diagnóstico diferencial con dengue, chikungunya y para eso tengo que preguntar de dónde viene, si fue de vacaciones a algún lado, un poco conocer la historia de esta persona, el cuadro clínico, la historia clínica completa, ¿no? Puede ser paludismo, puede ser una sepsis bacteriana, incluso una leptospira y si alguien se hubiera ido a África y regresa de la Sierra Leona, pues a lo mejor tendría que preguntarle también si pudiera ser ébola, ¿no? Porque son muy inespecíficos de inicio. Pero aquí creo que ya el diagnóstico diferencial lo tendríamos que hacer por clínica y por los antecedentes y vamos a ver también algunas pruebas de laboratorio que se pudieran solicitar. En este caso hay diferentes fases y en diferente momento en que yo voy a poder solicitar las pruebas de laboratorio para hacer el diagnóstico, ya sea desde el día 1 a 3, hasta el 8º o más de 8 días, donde realmente vamos a medir tanto la presencia del virus por PCR reversa, como lo podemos ver aquí, cuando el cuadro es muy agudo, perdón, no sé si se ve, bueno, en la parte de arriba. Cuando el cuadro es muy agudo, ahí podemos ver que incluso tenemos PCR positiva y tenemos un aislamiento positivo. Las pruebas serológicas probablemente en ese momento sean negativas, todavía no tenga el desarrollo de anticuerpos, ¿no? Todavía no tengo IgM, pero a medida que va pasando el tiempo tengo mayor número de anticuerpos, como ven aquí, IgM positiva, y esto me permite un poco identificar en qué momento del cuadro estar y hacer un diagnóstico completo de la enfermedad. El diagnóstico preferencial en este caso son las pruebas de inhibición en placas, el que le ven ahí PRNT, que realmente incluso cuando ya pasó el tiempo vamos a ver que nos queda una IgG positiva y una PRNT positiva. También hay algoritmos de diagnóstico diferencial para decir si llegó o no, en qué fase del estudio está, si vino o no vino de una zona endémica, si tiene manifestaciones clínicas o no, y EIRAS nos va ayudando para el diagnóstico diferencial. En este caso, el principal factor diferencial o diagnóstico diferencial será con dengue. Ahora voy a tornar a ébola y vamos a platicar de esta epidemia que realmente estuvo sonando muchísimo en los medios. Desafortunadamente la mortalidad es muy alta y esto generó muchísimo ruido en los medios. Afortunadamente ya se ha disminuido mucho, aunque persiste, y también hay en desarrollo vacunas que pueden prevenirlas.
La fiebre del ébola es considerada la más severa y frecuentemente fatal en el grupo de las fiebres virales. De hecho, es una enfermedad muy temida, ¿no? Generó muchísimos miedos, angustias, es producida por un filovirus, ataca a humanos y a no humanos, por ejemplo, gorilas. Y hay 5 especies de virus de ébola, ¿no? que son las que más circulan: el Zaire, el Restón, el Taifores y el Bundibugyo. El ébola fue descrito y caracterizado primeramente en los 70s, en 1976, lo cual no quiere decir que antes no hubiera habido, sino que que se caracterizó completamente el cuadro clínico. Se produjeron brotes simultáneos en diferentes lugares como Sudán, Zaire, ahora República del Congo, y se llama ébola por el nombre del río Ébola, ¿no? De ahí viene su nombre. Me voy a permitir guiarlos por estas imágenes porque aquí también, en este caso, los reservorios, los que tienen la enfermedad originalmente son los murciélagos de la fruta. Y los murciélagos de la fruta, hay 2 vías de cómo llega al humano. En algunas comunidades de África se comen a los murciélagos, ¿no? Entonces sería una manera de que estuviera llegando directamente. La otra es que ese murciélago mordiera a un primate y de ahí de los primates que también se los comen, pudiera estar llegando al humano. Cuando llega al organismo humano, pues, tiene diferentes etapas, desde una forma, como les mencionaba originalmente, aguda y no, pues podría ser cualquier cosa, ¿no? Llega con fiebre, mialgias, un poco débil, ¿no? Como empiezan, que sería la etapa 1, pero posteriormente lleva a un avance hacia alteraciones en la piel, pérdida de la función hepática y del hígado, sangrados por todos lados del cuerpo, y hasta que finalmente incluso los pacientes pueden morir. La mortalidad es cercana al 54%. ¿Cuál es la característica de este virus y por qué el sistema inmune no se puede defender? Porque realmente para desarrollarse el virus en el cuerpo de las personas infectadas, lo hace en las células del sistema inmune, en los fibroblastos. De esta manera el organismo no puede defenderse, ¿no? Esto es lo que nos genera realmente una dificultad para defendernos. Y algunas personas desafortunadamente pueden morir. Ha habido diferentes epidemias, todas localizadas en África, y alguien decía África es gigante, ¿no? Entonces, y han estado localizadas a centros, y lo que ha pasado es que luego alguien va a Marruecos, no dice vas a África, entonces ya no vayas. Generó realmente muchísimo miedo el tema de ir a África. Vamos a ver que hay recomendaciones muy específicas de a dónde no ir y por qué no ir. Pero en general aquí pueden ver imágenes de cómo se han presentado las diferentes epidemias. ¿Cuál es el estado actual hasta ahorita en las 3 ciudades principalmente afectadas, que fueron Guinea, Liberia y Sierra Leona, donde se presentaron un total de 25,000 casos aproximadamente, con una mortalidad cercana al 50%, ¿no? 10,000 y tantas personas que desafortunadamente fallecieron por la enfermedad. También podemos ver los lugares donde fueron acá, y nada más me voy a referir a los casos que fueron fuera de África, ¿no? Los pacientes que regresaron a Estados Unidos, que fueron 4, de los cuales 1 falleció, de Senegal 1, y la enfermera de España, que también se contagió y pensaban que había tenido todas las medidas de precaución para que no se contagiara, siguieron aparentemente todos los protocolos, pero después cuando ya se vio todo, sí es una enfermedad muy contagiosa, sí es una enfermedad que se transmite por el contacto con los fluidos corporales de las personas infectadas, sangre, orina, semen, lágrimas. Entonces, aparentemente lo que pasó es que en algún momento el protocolo se rompió y además ella, después de salir de trabajar, se fue al salón de belleza a arreglarse las uñas, a depilarse, y todos sabemos que todo esto genera pequeñas microheridas que pudieron haber favorecido que el virus entrara en su cuerpo, ¿no?
La Organización Mundial de la Salud define diferentes escenarios para lo que es el ébola, ¿no? Diciendo qué hacer si el país es de alto riesgo, como vemos los países en rojo, bueno, pues esos países definitivamente no hay que ir, ¿no? A menos que fueras de Médicos Sin Fronteras o de los directamente involucrados con la enfermedad. Riesgo moderado de contagio, pues los países aledaños, porque siempre las fronteras hay un riesgo, ¿no? Hay países de bajo riesgo y de muy bajo riesgo, que pudieran ser países como México, que realmente para que nos llegara un paciente aquí, pues tendría que haber tenido definitivamente, haber estado en contacto con un paciente, venir, que esto en realidad pues podría pasar, no es un escenario imposible, sin embargo son de muy bajo riesgo. ¿Cómo se disemina la comunidad del ébola? Se disemina a través de esta transmisión humano-humano, lo había mencionado previamente, por contacto directo con laceraciones de la piel o mucosas de la persona que se va a contagiar, y contacto con sangre y fluidos corporales. Por ejemplo, en un hombre puede todavía haber en el semen, después de que desaparezca la enfermedad, hasta 7 semanas después de la recuperación se puede identificar el virus. Entonces, un poco para ver cuáles son las potenciales fuentes de contagio. También les mencionaba al inicio de la presentación que cada una de estas enfermedades tiene algo, por lo cual alguna medida en específica adicional o de salud pública o de higiene puede ayudar. En este caso, en África, en estas regiones de África hay un rito que le llaman el rito burial, y un poco es que ahí no ven que nos muramos, sino que son diferentes grados de vida, ¿no? Entonces, cuando alguien muere, la familia lo acompaña, lo abrazan, están con ellos todo el tiempo, incluso en estas personas que fallecieron con ébola, ¿no? Que sangraron por todos lados, y que generalmente se vuelven una forma de contagio para las personas que están con ellos. Y esto es un ritual tradicional, es como una extensión de la vida, como si no se murieran, ¿no? Entonces, esto es parte de los rituales que se ha mencionado que pueden ayudar a que la enfermedad se mantenga. El periodo de contagio puede ser entre 8 a 10 días. La extensión y la prolongación de la epidemia se explica por esta incapacidad de evitar que las personas se pongan en contacto con susceptibles, ¿no? Porque pues en realidad aquí están siguiendo sus tradiciones, ¿no? Decían, es como si aquí nos dijeran que no los veláramos o que no hiciéramos cosas que son muy importantes para nosotros, ¿no? Algunas personas hay quien, ¿no? Pero ahí al final esto no ha ayudado mucho para hacerlo. Los síntomas, la enfermedad solo puede transmitirse cuando hay sintomatología. Si no hay sintomatología, no. Los síntomas aparecen 2 a 21 días después del contagio, y les decía que los hallazgos clínicos iniciales pueden ser muy atípicos. Puede ser nada más fiebre, cansancio, hasta que se manifieste el cuadro florido con los sangrados, pérdida de conciencia, etc. También para el diagnóstico depende, se puede hacer en diferentes momentos, pocos días después de que inicien los síntomas, que les llegaron a llamar, ¿no? A decir, oigan, es que creo que tengo un paciente con ébola porque tiene fiebre, dolor de articulaciones, cansancio, está muy mal. No, le dice, ¿y fue a África? No. ¿Estuvo en contagio con alguien que haya venido de África? No. Entonces, en realidad tiene que tener, además de la sintomatología para nosotros, un antecedente muy importante para poder pensar que esta persona pudiera tener ébola. Pero en el momento de la fiebre y del miedo y de todo lo que generó, sí se prestó a confusión, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante esto. Se puede hacer PCR reversa, anticuerpos, e identificación del virus para confirmar el diagnóstico. Actualmente ya hay vacunas en desarrollo. La vacuna más actualizada o avanzada a este momento es la vacuna de GlaxoSmithKline, que está desarrollada en base a un adenovirus de chimpancé, con el objetivo de que realmente son 2 dosis. La idea es que este adenovirus de chimpancé
que previamente no había estado en contacto con el organismo humano, ayude a generar anticuerpos y después se le dé un refuerzo con otro adenovirus modificado para lograr una protección. En realidad es una vacuna con una tecnología que se conoce de vacunología reversa, que es una tecnología muy avanzada. Actualmente están en los estudios fase 2 y hay mucha esperanza de tener realmente una vacuna segura para esto. Hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los países con muy bajo riesgo, como es el caso de México, ¿no? No restringir, porque todo el mundo decía, pues entonces no hay que parar los viajes, no hay que hacer, ¿no? Había de todo, ¿no? No restringir viajes ni comercio internacional, entregar información al público en general para aclarar las características del brote, que esto se hace mucho, sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México. A los viajeros a zonas de riesgo proporcionar información pertinente que les sea de utilidad, estar preparados. Lo que yo he escuchado y platicando con las autoridades, está una unidad habilitada en el Instituto Nacional de Ortopedia en caso de que tuviéramos que enfrentar un caso de ébola, y estar preparados para detectar e investigar un caso probable. Pueden consultar también, ahí la información está en la Dirección de la General de Epidemiología, en la página de la Dirección General de Epidemiología, donde pueden ver las medidas preventivas y se está actualizando regularmente. Este es del 22 de enero del 2015, que es el más actual, donde se dan las recomendaciones de acuerdo a la situación mundial de ébola y de acuerdo a la situación en México. Y esta es mi última diapositiva, con esto les agradezco y no sé si tenemos tiempo para preguntas.